Eso. Ya, ahora estoy empezando a grabar. Ok, entonces, como te dije, lamentablemente tengo que recordar mucho que en los conjuntos no hay repeticiones. Así que la escritura 1, 2, 3 y la escritura 1, 2, 2, 3 en realidad es 1, 2, 3 nomás. Estamos en descripción de conjunto. Llamamos subconjunto a aquellos donde todo elemento del primero está en el segundo, no necesariamente al revés. Y ahí, como tú ves, hay un ejemplo de subconjunto, el conjunto 1, 2, 3, es subconjunto del 1, 2, 3, 9. En particular, se le denomina subconjunto propio y se denota con el símbolo que tú ves acá abajo, cuando el primer conjunto tiene estrictamente menos elementos que el segundo. Es lo mismo que la relación mayor y mayor igual, en este caso es conjunto y superconjunto. Esto ya deberías saberlo, aquí lo voy a pasar rápido. La unión de dos conjuntos es esa, la Sí, intersección de dos conjuntos es esa, la resta, el complemento. ¿Te acuerdas del producto cartesiano? sí, Sí. Si tenemos dos sí. conjuntos, el producto cartesiano es simplemente la paridad entre todos los elementos del primero con el segundo, y obviamente el tamaño del producto cartesiano es la multiplicación de los tamaños de uno y el otro. Ujú. Una relación, y aquí ya entramos en términos un poco más técnicos, es un subconjunto de un producto cartesiano. Por ejemplo, la relación hermanos es un subconjunto del producto cartesiano entre personas, persona cruz persona, pero solamente algunas personas son hermanos entre sí. Llamamos función a un caso especial de las relaciones, donde el primer operando se relaciona con el segundo de manera unívoca. En otras palabras, si yo le aplico la función a un elemento, siempre voy a obtener el mismo resultado. Distinto caso que pasa en las relaciones. Por ejemplo, la relación mayor o igual, 5 es mayor que 3, 8 es mayor que 5, pero resulta que 5 es mayor que 3 y 5 es mayor que 4. Por lo tanto, 5 se relaciona con 4 y 5 se relaciona con 3. Sin embargo, la función sucesor es distinta, porque el sucesor de 3 es 4 y no hay otro. Esto es muy importante. Además, muchos autores determinan que una función debe ser lo que se denomina total. O sea, dado un elemento y yo le aplico una función, siempre obtengo un resultado. Bajo esta consigna, hay autores que dicen que, por ejemplo, si yo digo f de x igual a 1 partido por x menos 1, según algunos autores, lo que tú ves acá no es una función. ¿Por qué? Porque este no tiene sentido cuando digo que x es igual a 1. Si f de 1 no tiene resultado. Ujú. Ya. Tú podrás decir, oiga, pero profe, 1 partido por 0 es infinito. No, cuidado con eso. No nos vamos a detener en ese tipo de detalle en este curso, pero no, no lo es. No es infinito. No, no. El límite cuando esa función tiende a 1 es infinito. Ya, solo ya. Es un, eso alguna vez seguramente lo debiste haber tocado cuando estudiabas industrial. Ahora vamos a pasar a términos más
técnicos de algo que tiene que relación con los autómatas, que vamos a finalizar esto de los autómatas con máquinas de Turing al final, pero vamos a ver autómatas más simples al principio. Alfabeto. Un alfabeto es un conjunto especial. Este conjunto especial no es infinito y no es vacío. Usualmente el alfabeto se trata de símbolos unívocos de descripción de largo 1. Por ejemplo, el alfabeto inglés. ¿Cuántos elementos tiene el alfabeto inglés? 29 debería tener. ¿29? ¿Sí? A ver, cuéntelo. Enumere. A ver si son 29. 26 estoy contando. 26. ¿Y el alfabeto inglés? ¿El español, perdón? 29. ¿Usted Y está español tomando que debería tener. las CH y la doble L son letras? A ver, debería tener 26 igual, entonces. No, son 27 porque usted le añade la ñ. La ñ ya. ¿Sí? ¿Por qué 29? Mi lógica. Seguramente porque incluye la doble L y la CH. Puede ser. Pero aquí en este curso no van a ser, porque son dos símbolos pegados. Así que Ya, no. perfecto. ¿Ah? El alfabeto decimal, ¿cuántos elementos tiene? El alfabeto decimal. ¿Mm? Desconozco. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alfabeto decimal. El 10 no, porque el 10 son dos símbolos pegados. Ya, perfecto. El alfabeto binario, 2, el 0 y el 1. Esos Ujú. son alfabetos, ¿ve? En general, los alfabetos tienden a ser mayor que uno. ¿Ah? Un alfabeto de un solo elemento no es algo muy usado. Palabra. ¿Sabe usted lo que es una palabra? Un conjunto de letras o una cadena. Cadena. Pero en realidad cadena es informal porque no hay una manera en teoría de conjuntos de hacer una cadena. Una palabra es una secuencia finita de símbolos, pero en realidad lo que es una palabra es un producto cartesiano. Ya. Lo único que pasa es que nosotros omitimos, porque generalmente cuando hacemos producto cartesiano, por ejemplo, no sé, pues si usted tiene el conjunto A, B como alfabeto y hace el producto cartesiano con él, con sí mismo y luego con sí mismo, o sea, lo eleva al cubo, usted dice que tenemos el A, B es un elemento que pertenece al producto cartesiano, pero esta no es la notación que ocupamos para las palabras. La notación que ocupamos es A, B. Omitimos tanto el paréntesis como las comas separadoras, por conveniencia nomás. Ya. Ujú. Entonces, en términos técnicos, una palabra es un elemento. No puedo seguir hacia atrás. Ya, ahí está. En términos técnicos, una palabra es un elemento de un producto cartesiano. Entonces, consulta. Esta palabra que usted ve acá, ¿es una palabra del alfabeto inglés? Si tuviera traducción, yo consideraría que sí, Ah, pero veo una estructura, una cadena de palabras que no logro encontrarle una definición para ¿y que pueda ser. quién le dijo que una palabra tiene definición?
O sea, desde el punto de vista del alfabeto, sí, lo Por estoy eso viendo te de esa digo, lógica. esta es una palabra formada por el producto cartesiano del alfabeto inglés. Yo no Ah, le he ya, dicho nada del lenguaje inglés, que es distinto. ya. Entonces yo asumí ahí que, Exacto, era exactamente lo que quería llegar, que usted asumiera mal, porque un doctor en física, que tiene un canal de YouTube como de 6 millones de suscriptores, ya, su tesis doctoral fue respecto a que las personas aprenden las ciencias duras como física, primero equivocándose y después corrigiendo. Así que prefiero que primero se equivoque y después corregimos. Vamos a utilizar el símbolo nuevamente de valor absoluto para determinar el largo de una palabra. Así que si yo eh, pongo pero en valor aquí ¿Mm? tendría que ser en minúscula, ¿o no? Da lo mismo. Para diferenciar entre conjunto y palabra, dice usted, Sí, mm, el A ver, nosotros somos formales en este curso y en general en las ciencias de la computación. Por lo tanto, cuando se le pida el tamaño de algo, ese algo va a estar descrito de manera previa. Por lo tanto, va a ya, saber si estamos refiriéndonos a un elemento, a un número, a un conjunto o a una palabra. ya, estupendo. Esto en lo que respecta a eh, programación se llama sobrecarga. No sé si usted lo vio alguna vez en programación. Sobrecargar un operador. No, Eso es súper o común en programación, que uno define un operador para un conjunto de elementos. Por ejemplo, la suma se define para los naturales, pero el mismo elemento suma usted lo sobrecarga para los reales, por ejemplo, y sirven técnicamente para lo mismo. Cuando yo al valor absoluto le doy un subíndice, lo que voy a decir para palabras es que subíndice me indica la cuenta de elementos de ese símbolo en particular dentro de la palabra. Por ejemplo, acá tengo que cuento cuántos A's hay en la palabra W. Y como la palabra W está escrita acá, se da cuenta que hay dos letras A. Por lo tanto, el resultado es 2. ya, Independiente del alfabeto, vamos a describir algo que se llama la palabra vacía. Y la palabra vacía va a estar representado por el símbolo epsilon. Claro está, como la palabra es vacía, la cantidad de elementos que tiene es cero. Así que esto es cierto, por definición. ¿Ok? ok. Ok, perfecto. Eh, el producto cartesiano de cualquier alfabeto elevado a cero es, por definición, nuevamente, el conjunto que contiene a la palabra vacía. ¿Ya? ¿Y por qué? Fíjese, esto es relativamente lógico. Si nosotros tenemos el alfabeto AB y estamos hablando de palabras, entonces A pertenece a AB. Ujú, Por ejemplo, tenemos que AB pertenece a AB al cuadrado. Y por el mismo sentido, por ejemplo, AAA pertenece a AB al cubo. En vez de ya, seguir la lógica hacia adelante, sigamos la lógica hacia atrás.
3, 3, largo 3, 2, largo 2, 1, largo 1, 0, largo 0. Sí, sí, cero. La Ya, palabra de largo 0, por definición, es la palabra vacía. ya, ¿Sí? estupendo. Ahí quedó Estupendo. claro. Perfecto. Sigamos. Me imagino que ya empezamos a ver cosas que usted no ha visto o no se acuerda de teoría de conjuntos, ¿no? No, esas cosas no, o sea, uno asumía que toda sumatoria elevado a cero era uno. Entonces, y una vez hice la demostración con una fracción y ahí pude ver que por temas de los exponentes y el por qué. Claro, pero en este Entonces, caso especial para el producto cartesiano es el elemento neutro. mm, Epsilon se denomina neutro porque si usted hace un producto cartesiano con él, queda exactamente donde mismo. Que es lo mismo en todo sí, caso. Epsilon en nuestro caso sería el 1, porque si usted multiplica por 1, queda exactamente igual. Si hace un producto cartesiano con epsilon, queda exactamente igual. Así que seguimos con los paralelismos con los números. ¿Usted oyó hablar de la clausura de Kleene? no, La clausura de Kleene es que si usted tiene un alfabeto y lo eleva a la clausura, que es hacer este asterisco que usted ve acá, se define como la unión de la elevación de todos los números, incluyendo el cero, hasta el infinito. En otras palabras, la clausura de Kleene de un alfabeto contiene todas las posibles palabras que se pueden formar con dicho alfabeto, de cualquier largo, salvo las palabras infinitas, que ya no se llaman palabras. Las palabras infinitas, si usted lo llama así, se denominan secuencias. Ese es el nombre formal de una palabra infinita. Así que, formalmente hablando, la clausura de Kleene contiene toda palabra capaz de formarse con un alfabeto. Y eso incluye también la palabra vacía. ¿Ya? ya, sí, Existe solamente por cultura general la clausura positiva de Kleene, que es toda palabra que no incluye la palabra vacía, pero ya, no se ocupa demasiado. Tanto como existen los subconjuntos, también existe lo que se denomina la subpalabra. Una palabra W es subpalabra de otra palabra V, denotada como W. Ese es el square subset. Y esa es la denotación. Si la primera aparece de manera completa y consecutiva en la segunda. Por ejemplo, la palabra aba es subconjunto de la palabra aba porque aba está incluida de manera conjunta y consecutiva en algún punto de la segunda. en ¿Ya? caso contrario no correspondería. En caso contrario, no correspondería. Por Ya, ejemplo, tenemos que BB no es una subpalabra de ABA, porque BB no se puede encontrar completa y consecutiva en la palabra. ya, ¿Ya? Aquí ya vemos los paralelismos con el lenguaje, teoría del lenguaje español, y tenemos el prefijo y el sufijo. El prefijo es cuando la subpalabra se encuentra al principio y el sufijo es cuando la palabra se encuentra al final. Igual que en lenguajes de enseñanza básica. ¿Sí? ya,
Sí, no, no hay problema. La palabra vacía siempre es subpalabra, prefijo y sufijo de cualquier otra palabra. Siempre. Porque la palabra vacía, obviamente, está en todas partes, es de largo cero. Por lo tanto, siempre está al principio, en medio y al final de cualquier palabra. Y también hablamos de subpalabra propia en el mismo sentido que hablamos de subconjunto propio cuando hablamos de conjuntos. ¿Ya? Ya podemos pasar allá lo último de teoría de conjuntos respecto a lo básico que tenemos que entender antes de hablar de autómatas. Y es lo que se denomina un lenguaje. Un lenguaje en términos informáticos de teoría de la computación es un conjunto de palabras. Es un subconjunto del alfabeto en clausura de Kleene. Eso es todo. Un lenguaje puede ser infinito o finito. El lenguaje inglés es finito. El lenguaje español es finito, creciente, obviamente, porque vamos incorporando nuevas palabras, pero finito. El lenguaje de los números decimales es, Finito, ¿no? ¿no? Infinito. ¿Por qué? Porque, a ver, 999, ¿eso es un número decimal? Sí. Escrito, alfabeto decimal. Sí, pues. Luego tenemos 999, 1999. Tenemos 9.999.999. Puedo seguir. Los números, Pero ¿sí? ya aquí como que me entró la confusión porque estamos hablando que los números, claro, ya los números en sí son infinitos. Exacto. Ahora, los números decimales, como lo mencionamos que era de 0 a 9. Sí, pero ojo, está confundiéndose entre el alfabeto decimal y el lenguaje decimal. Ya, ahí está la diferencia. Tecnicismos. Ya, Recuerde, en esta asignatura somos extremadamente formales. Si yo le estoy hablando del lenguaje decimal, me refiero a todas las palabras que se pueden formar que pertenecen al lenguaje ya, decimal. ya. Lenguaje y el Entonces, otro es el alfabeto. exacto. Entonces aquí estamos hablando de que Ya, números nunca acabamos de tener. Entonces tenemos exacto. lenguajes finitos como el lenguaje inglés o el español y tenemos lenguajes infinitos como el lenguaje decimal o el lenguaje binario. Los lenguajes, como son conjuntos, entonces su tamaño se describe de la misma manera que se describe un conjunto. Ejemplo, ¿cuál es el tamaño del lenguaje L1? Uno, el tamaño. El tamaño del lenguaje. Recuerde, lenguaje es un conjunto de palabras. En otras palabras, le Uno, estoy preguntando, ¿cuántas cuatro, palabras tiene el lenguaje L1? cuatro. 4. El L2, Uno, tiene 6. 6. El L3, Tiene una. L4, Conjunto vacío. Tiene uno. L1. ¿Y el L5? Ese no tiene ninguno. Es vacío. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos hablando de 4, 6, 1, 1 y 0. Podemos describir un lenguaje también de manera comprensiva, especialmente si son infinitos. Por ejemplo, el lenguaje L6 dice, son todas las palabras que tienen la misma cantidad de as que de bs, suponiendo el alfabeto AB. Ese
lenguaje 6 es claramente infinito. Por ejemplo, AB pertenece al lenguaje L6. ADAB pertenece al lenguaje L6. ABBA pertenece al lenguaje L6. AAD no pertenece al lenguaje L6, porque la cantidad de A es 2 y la cantidad de B es 1. Ya. ¿Eh? Pero claramente podemos escribir infinitas combinaciones que se cumple que la cantidad de A's y B's son iguales. Por lo tanto, el lenguaje L6 es infinito. Ah, ya no puedo borrar, maldición. Ya. ¿Qué tal vamos hasta ahora? ¿Estamos como se dice en inglés, overwhelmed? ¿Mucha información o seguimos bien? No, no, estamos bien. Creo que Estamos bien. listo. Qué bien. Sí. Porque ahora podemos entrar propiamente tal a la teoría de los llamados lenguajes formales o también llamados fundamentos de la computación. Y como usted no ha visto, es muy positivo que se los mencione de manera anterior a hablar de máquinas de Turing. ¿Cómo se reconoce un lenguaje? ¿Cómo usted sabe que dado una palabra, esa palabra pertenece o no a un lenguaje? Ahí es donde entra un autómata. Y en realidad, un autómata es un sistema de cómputo, porque el computador lo que hace es reconocer palabras. Eso es lo que hace, nada más. Lo que pasa es que nosotros adaptamos. No es que 3 más 3, el computador me responda 6, sino que el computador lo que dice es que 3 más 3 es 6, pertenece al lenguaje de las fórmulas bien resueltas. Ya. Eh, no, se había tratado de conectar a alguien, pero estaba fuera del tiesto. El computador es un sistema que reconoce inputs y los dice si ese input pertenece al lenguaje que define el software o no. Esa es la teoría de la computación. Y por lo tanto nosotros podemos estudiar teoría de la computación, cómputo, límites de la computación a través del lenguaje. Y dado eso, nosotros lo que hacemos es partir por el lenguaje más básico posible. En particular, nosotros tenemos lo que se llama la jerarquía de Chomsky. ¿Usted ha hablado de hablar del señor Chomsky? No, de aquí en adelante no. Ninguno No. de los que me mencioné posiblemente pueda. No. Mire, el señor Chomsky es bastante conocido. ¿Desde ¿Dónde? el ámbito de los autómatas o de la teoría de la computación? No, mire, vamos a buscar. Acá está. Ah, espérese. Quiero abrir otra ventana. Ahí está. Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, pero en realidad definió la teoría de los lenguajes. Entonces, más que lingüista, es un lingüista computólogo. Y este señor es un pensador, es de izquierda dentro de Norteamérica. Bueno, todo el mundo es de izquierda en Norteamérica, si ahí todo el mundo que piensa algo, porque si no, eres republicano, ¿no? Entonces todos los demás son comunistas, según ellos. Entonces, este señor lo entrevistan mucho. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un artículo del señor Chomsky en La Tercera. Esta crisis es el enésimo ejemplo del fracaso del mercado. Zurdo, igual que yo. Eh, Habla del COVID, es un tipo, pero conocidísimo en términos de no solamente su aporte a las ciencias de la computación y su aporte a la lingüística, sino que es un filósofo el cual aporta mucho a el crecimiento cultural del mundo. Es un crack.
lamentablemente no le queda mucho, como usted ve en la foto, es un hombre de 80 y tantos, 90 años, así que esperemos que el COVID no se lo lleve. Eh, Voy a buscarlo, voy a leer. tiene varios libros. Está viendo ahora la PPT, ¿cierto? Sí, Ahí está. Ya. Entonces, la jerarquía de Chomsky eh, clasifica en una jerarquía los lenguajes según su complejidad. Entonces, tenemos el primer conjunto que se llaman los lenguajes regulares. Después hay un superconjunto de los lenguajes regulares, que son los lenguajes libres del contexto. Acá se construyen los compiladores de los lenguajes de programación. Luego tenemos un siguiente conjunto donde están los lenguajes dependientes del contexto. Algunos compiladores son capaces de reconocer esto que se llama la semántica. Aquí estamos en la ortografía o gramática, acá estamos en la sintaxis y aquí estamos en la semántica del lenguaje. Y luego hay un super conjunto que lo voy a hacer grande a propósito, que son los lenguajes recursivamente enumerables. Y en este sector está el límite de la computación. Y esta es la famosa jerarquía del señor Chomsky. Vamos, obviamente, a partir por los lenguajes regulares, porque hay que partir siempre por lo más básico, bottom up. ¿Qué son los lenguajes regulares? Los lenguajes regulares son todos aquellos lenguajes que se definen como finitos, la unión de finitos, la concatenación, perdón, lo voy a decir de otra manera, son los finitos, la unión de regulares, la concatenación de regulares, concatenación se refiere a producto cruz, y la ya, clausura de Klein de regulares. Es una definición recursiva. ¿Ya? ya, sí. Vamos a la próxima clase, porque ya con esto vamos a terminar por hoy. La próxima clase vamos a hablar de todo lo que podemos hacer con los lenguajes regulares. Hay unos sistemas de expresión de lenguajes regulares, que es como representar un lenguaje regular a través de una sola palabra, que se llaman las expresiones regulares, que me imagino que alguna vez lo escuchó. Es muy usado en sistemas de búsqueda, así que debe conocerlos y aquí lo vamos a formalizar. Y también vamos a hablar de los autómatas finitos. Los autómatas finitos que me imagino que también lo habrá escuchado hablar alguna vez, ¿no? Ahí ya no. Aún no. O sea, he escuchado, o sea, no sé si escapa o es básicamente similar a lo que hay un canal en YouTube que es CSV y habla de autómatas de repente, programación de autómatas. Sí, Ahora más no o sé si menos. es algo parecido. Probablemente. Probablemente. Pero lo importante es que haya escuchado de expresión regular. Con eso ya estamos al otro lado. Mm, Así que la próxima clase nos vamos a dedicar a eso. Expresiones regulares, autómatas finitos. ya, estupendo. Ya. Bueno, este es el estilo del curso. Obviamente, con usted, debido a que no tiene el background de los autómatas, estamos partiendo por aquí, desde un punto de vista un poco más básico, antes de poder partir con cosas más complejas. Y probablemente, debido a que usted no va a investigar conmigo, no sé si tendremos que llegar tan hacia adelante, porque la idea es ir avanzando en el tiempo desde 1900, porque la teoría de la computación es algo súper nuevo. Desde 1900 vamos a ir avanzando, y en este curso normalmente se llega hasta 2017.
pero dado que está con usted, no sé si vamos a seguir investigando y vamos a tener que partir desde antes, quizá lleguemos hasta el año 2000 nomás, Ya, 2004, vamos viendo. Si nos da el ya, tiempo, llegamos hasta 2017. ya, estupendo. Bueno, en todo Estupendo. caso, yo ya, o sea, mi tesis ya la tengo como definida y apuntado a otro tema ya con otro, Claro, el tema sí, de Machine Learning y ese tipo de cosas. claro, sí, yo lo tengo bastante claro, por eso no me estoy preocupando demasiado y lo voy a hablar de esto para que usted tenga cultura general sobre el tema. En todo caso, en Machine Learning muchas veces se ocupan los autómatas finitos para partir, como un sistema de precómputo antes de poder procesar cosas mayores. Sí, sí, bueno, ahí vamos a ver, tenemos sí datos, algunos datitos chiquititos, pero todavía no nada así Me muy imagino, extenso. me imagino. No sé si decepcionado con el curso o algo así. No, 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 para nada, o sea, yo era lo que buscaba, porque como le decía yo, el otro lado como apuntaba a enfoque negocio, Sí. Bueno, lo que me como le carga el digo, tema. sí, a mí también. Aquí vamos a hablar un poco de todo esto y por lo menos esta parte de los lenguajes bastante va a tener que ver con estos sistemas de aprendizaje. Pero más Ya, allá no vamos a llegar porque vamos a hablar un poco de la teoría y todo eso. Así ya, que estupendo. nos vemos el próximo jueves. Jueves. Sí, yo Sí, voy profe. a armar un curso en el sistema Moodle. Ya, No sé si valga la pena. Yo creo que sí. Y le voy a subir material para que usted lo tenga ahí y también un link al canal de YouTube que tengo yo, donde voy a ya, subir nuestras reuniones para que usted, si es que lo necesita, repase. Y también le voy a ya, dejar en la lista de reproducción del curso de fundamentos, donde usted ve toda esta de las teorías de computación de los autómatas antes de Turing, que está descrito de una manera a nivel pregrado. ¿Ya? ya, perfecto. Ok, pues Súper. nos estamos viendo entonces. Vale, que esté Ya, bien, profe. chao. Nos vemos. Chau, La chau. próxima semana hablamos sobre cómo nos vamos a evaluar, porque vamos a tener que cambiar el enfoque nuevamente, porque la evaluación original era llegar a hacer un paper. Entonces ahora lo vamos a tener que cambiar un poco, seguramente un par de evaluaciones, lo hablamos la otra semana. Ya, estupendo. Ya, chao. Gracias, chau, chau. Gracias a ti.